Buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Trabajando, dialogando, y te agradezco mucho este espacio, que hayas aceptado un poco esta propuesta de conversación y que vamos a hacer en torno a esos dos artículos que me mandaste, que tienen en común que los escribiste en un periodo de pandemia y entonces al responder a un mismo momento, no solamente epocal, sino también personal, estamos en el mismo espacio y en el mismo tiempo de algún modo, se pueden leer juntos. Y yo traté de hacer un ejercicio de lectura interpretativa, una perspectiva, que me llamó más la atención, que ahora te la voy a formular, y que es lo siguiente, que lo sintetizó en cierto modo también en el título que le ponemos un poco a este diálogo. De la vana curiositas a la sapiencia teologal. La cuarentena como instancia vertebradora. Curiositas, sapiencia, curiosidad, sabiduría. Y viene por esto. En uno de tus artículos, el que más me gustó, vos hablás del Pandidacterium, una especie de universidad o centro de estudio de todas las disciplinas que había en Bizancio, en Constantinopla, durante muchos siglos, hasta que fue destruida por los turcos en el siglo XV. Iniciás tu reflexión con esa constatación y después vas haciendo una especie de excurso histórico con libre asociación por diferentes lugares, por diferentes saberes, a un estilo borgiano de algún modo, ¿no es cierto? Para llegar al final de ese artículo a textos del Eclesiastés, en donde se habla de el viento, Hebel, vanidad, y de algún modo, en ese mismo recorrido, que al principio el lector no sabe a dónde apunta, porque empieza a recorrerlo y dice a dónde quiere llegar este hombre, la impresión que uno tiene es que el saber buscado al inicio termina en una especie de gran frustración, ¿no? Es decir, como que al final terminó en nada todo eso, todo lo que se fue experimentando, viendo, conociendo, la misma experiencia del autor del Eclesiastés, del Coelet. Si eso yo lo vinculo con el otro artículo, en donde partís justamente de la ley draconiana, que da lugar después a la democracia ateniense, una ley dura, pero común a todos, y entonces una ley que, por un lado, parecía algo negativo, sobre todo, digamos, la aristocracia lo veía como algo hostil, pero finalmente de algo que en principio podría ser negativo o malo surge algo muy positivo, la democracia ateniense, inspiradora de las democracias del mundo, o sea, salió algo grande de eso, ¿no? Y a mí se me ocurría como conectar las dos cosas desde esta perspectiva. Para Freud, el principio de realidad se instala o se instituye con el principio de la ley paterna de algún modo. Es decir, es lo que nos hace salir del principio de placer y en el fondo vertebra la personalidad. Entonces yo pensaba, si esta pandemia, porque vos hablabas de la ley draconiana en analogía con la pandemia, que también es algo duro, pero de algún modo común a todos, muy democrático, aunque tenga, evidentemente no sea lo mismo la pandemia para el que está mejor posicionado y tiene una casa más cómoda que para el que tiene menos recursos. Pero dentro de todo es democrático porque todos nos podemos enfermar. Es como la plaga de David, de algún modo. Entonces, desde esa perspectiva, la pandemia podría ser una instancia vertebradora, sapiencial, yo decía, para el saber, para que el saber no se disperse en curiosidad, ¿no? Y nos permite de algún modo ordenar o construir ese edificio sapiencial, teológico, que de algún modo queda expresado en esa idea del pandidacterium, es decir, no solamente una especie de acumulación desordenada de saberes, algo ecléctico, sino algo profundamente integrado. Esa búsqueda que tenían los alquimistas de algún modo, pero con sentido, es decir, esta búsqueda en realidad medieval, ¿no? Lo que uno podría visualizar en las grandes sumas medievales. Entonces, sintetizando,
este tiempo de pandemia, que es algo en sí mismo negativo, a todos nos deja más encerrados y posiblemente con una experiencia de cierto silencio, de cierto aislamiento, pero que puede ser muy fecundo para la creatividad y para la posterior organización del saber. Nosotros que nos dedicamos a estudiar, a la filosofía o a la teología, si esta experiencia tan fuerte no puede convertirse como en un fundamento sólido, para una construcción más articulada, significativa y profunda del saber en diálogo de la fe, ¿no es cierto?, en diálogo con diferentes instancias académicas, culturales, pastorales. Porque no es el pensamiento, yo pensaba esto, no es que el saber se ordena a partir de la cabeza, inicialmente, sino inicialmente a partir de la experiencia. Es decir, lo que vamos recorriendo nos va generando intuiciones, y esas intuiciones, en la medida que van siendo pensadas, que se convierten en ideas pensadas y formuladas, se van articulando. Entonces, el Pandidacterium no está al principio, sino está al final de este camino. Y lo que revierte esa conciencia inicial, que en realidad también era un poco lo que tenía Borges, ¿no es cierto?, del laberinto, que en el fondo es viento, desconcierto, no lleva a nada. En el fondo eso se revierte justamente gracias a la cruz. La ley draconiana, la pandemia, puede ser leída como cruz pascual, que nos permita como hacer resurgir, vertebrar un saber mucho más consistente y mucho más sólido. Esta es la lectura que yo hago de tus dos artículos, que me parecieron muy buenos, sobre todo el del Pandidacterium me pareció muy creativo, y que los leo en conjunto porque es posible hacerlo porque responden a un mismo momento tuyo y a un mismo momento epocal. Gracias, Gerardo, por tomarte el trabajo, sobre todo de leerlos. Sí, en ambos hay como un hilván, y que tiene que ver con algunas cosas que vos decías, y es la forma como la humanidad se posiciona ante la historia. Si vos te fijas, yo aún hablando del Pandidacterium hago una advertencia acerca de lo transitorio y de lo que permanece. Por eso pongo allí el ejemplo de estos dos personajes que son muy conocidos, ¿no?, que son Teófanes y Rublev, que uno es de tradición bizantina. Teófanes se va a trabajar a Novgorod y a Moscú. Rublev, si vos has visto la película de Tarkovsky de Andrés Rublev, también uno puede percibir las condiciones en las cuales esta gente desarrollaba su genialidad. La Rusia medieval era tremendamente injusta, era feudal, profundamente feudal. Y en medio de esas dificultades históricas, ellos optan por núcleos creativos de mucha permanencia. Vos hablabas de un momento de posibilidades de síntesis, de organización. Yo creo también que los momentos de crisis son momentos de organización. Aquí es donde entraría la idea esta de Hebel del libro del Eclesiastés, ¿no?, donde en el fondo la pregunta sería, ¿todo es Hebel en el libro del Eclesiastés? Bueno, hay un conjunto de cosas muy sencillas que no lo son. Hay disfrutes simples, hay cosas pequeñas a las cuales no le damos importancia que no lo son. Y creo que en el fondo estos personajes han logrado esos movimientos de integración porque han logrado conectar con esas realidades más profundas, que son de mucha simplicidad, de mucha sencillez. A mí, en primer lugar, me parece eso que es importante. O sea, para quien pueda conectar con los elementos más fundamentales, con el background más nodal de la vida, va a ser un momento de gran creatividad.
También yo allí describo una sensación que uno se imagina, porque frente a estos personajes que en medio de tantas dificultades han logrado articular una simbólica que después ha fundado. Imaginemos, yo pongo allí el famoso icono de la Trinidad de Rublev, es el canon estético en el mundo oriental. Ellos tienen, como nosotros, un canon para las escrituras y un canon para los iconos, que son en el fondo otra forma de escribir la revelación. Entonces, dada la importancia que tiene el icono como referencia sensible de la revelación, hay un icono canónico que es el de Rublev. Ahora, uno siempre se pregunta, y se lo puede preguntar de Santo Tomás, o cuando conoces, qué sé yo, la Gruta del Grecio, arriba de la montaña en Italia, la Celtito de Díaz a Buenaventura, ¿con qué conectó esta gente para que en medio de esas dificultades pudiese hacer lo que hizo? Entonces, ambos textos coinciden en llamar la atención en esto, ¿no? Como que siempre en la humanidad ha habido momentos tremendamente desafiantes y que ha habido gente que ha podido conectar con núcleos de creatividad que han hecho de este momento un lugar de gran fecundidad. Sí, en el segundo texto eso aparece más explicitado, porque en el primer texto es un texto del primer momento de la pandemia en donde todos estábamos impresionados por el cambio de nuestra vida, como nuestra vida ha tenido que realmente cambiar. Vivimos en una sociedad de mundo en que veníamos interconectados, todos los pasajes que y de repente todo eso está. Y el segundo ya forma parte de otro momento que es, bueno, como un poco más instalado esta condición. La impresión que esta condición vino para algún modo lo que iba a ser una semana, después lo que nos fuimos de un lado a otro, usamos nuestra casa con la expectativa de volver la semana que viene y nos quedamos en el lugar donde había llegado. Además, esta situación, ¿con qué conectamos? ¿Con qué conectamos? ¿A dónde entramos para hacer de este momento nuestro, como decía Guardini, en la Federación Alemana, nuestro Umwelt, nuestro propio, lo que nos va a definir como mundo que nos rodea, y en torno al cual vamos a tener que ser profundamente creativos. ¿Con qué conectó Santo Tomás para hacer todo eso? Con su genialidad. Pero su genialidad consiste también en una actitud psicológica, porque hay gente con inmensas posibilidades intelectuales, pero que no logra conectar con su interior, ¿no? Eran épocas muy difíciles, estábamos en la época de la peste negra, de las pestes medievales, con muchas carencias, y él conectó con algo para hacer un legado que supera todo eso y que le da sentido también. Entonces, en ambos textos yo, un poco a un estilo con el cual me gusta describir este tipo de cosas, que es poner una especie de clave de lectura modificada, la literatura, la mitología, la historia. Esto también tiene un sentido, que es decir, bueno, hay grandes problemas, grandes preguntas y grandes respuestas, pero hay siempre miedo. Porque, José, hay algo que hace ruido cuando vos hablás, intuyo que es el micrófono, es una pena porque se te escucha más o menos, algunas cosas con no mucha claridad. Yo voy a hacer una devolución, no sé cómo lo podés solucionar eso, de algunos puntos que me parecieron interesantes y que siguen ahondando el diálogo, fui anotando. Por ejemplo, el valor de la cotidianeidad.
La cotidianeidad... Ahí se me escucha mejor. ¿Cómo? Ahí se me escucha mejor. Ahí se te escucha bien, sí, mejor, ahí está mejor. El valor de la cotidianeidad. En el fondo, digamos, todo camino sapiencial, teologal, místico, se nutre de cosas sencillas. Inicialmente las cosas son sencillas. Si uno busca cosas demasiado sofisticadas, demasiado especiales, no va por buen camino. Y además, nuestra lógica es la lógica de la encarnación, que tiene que ver mucho con eso. Ahora, la cotidianidad también es un camino que nos va haciendo pasar de las tinieblas a la luz, que nos va transformando. Y yo creo que esa es la gran enseñanza de la escritura de iconos. Justamente se van como esclareciendo, se van escribiendo de lo oscuro hacia lo claro, hacia lo más central, del rostro, por ejemplo, de Cristo o de las figuras divinas. Y en este sentido me parece que es muy interesante también de un proceso de purificación del corazón y también de la mente. Se va transformando, se va transfigurando. Me resulta sumamente interesante también este paralelismo que estableces entre el icono de Rublev y la obra de Santo Tomás. Una cierta contemporaneidad en un momento en donde hay restricciones, sendas restricciones. Lo que decís de la dureza del clima social, político de Rusia en esa época, la dureza, y también las restricciones medievales, sobre todo de espacio, que tal vez ya para esta época empiezan a ceder un poco, por eso está terminando la Edad Media, pero las restricciones que impuso de algún modo el Islam, los normandos por el norte, la tierra circunscrita a una Europa que aspiraba a salir y no podía, pero esa restricción, una especie de cuarentena para nosotros, también ayudó a ahondar y a mirar más profundo o más hacia arriba. Y en este sentido yo creo que la creatividad, en este caso, o estas grandes expresiones de creatividad, son el resultado de una larga paciencia con la cotidianidad de la vida, leída a la luz de la fe. Y entonces en lo cotidiano se va viendo cada vez más, es decir, como cuando uno ingresa a un lugar poco iluminado y al principio no ve nada, pero después de a poco las pupilas se van acostumbrando y uno termina discerniendo muchas más cosas de las que parecía que había al principio. Y a mí me parece que este es el camino de la sabiduría, el camino teologal, el camino místico, que después posibilita esas grandes construcciones, la construcción canónica del icono de Rublev o la Suma Teológica de Santo Tomás, no surgieron de golpe, sino que son como síntesis que van como acrisolando e integrando un largo proceso que fue madurando muy de a poco, un proceso colectivo, porque sería incomprensible el icono de Rublev sin Rusia, y sería incomprensible Santo Tomás, su Suma Teológica, sin la Edad Media. A mí me parece que también en nuestro tiempo estamos llamados a síntesis, no digo de esa altura, pero síntesis que también sean como reflejo de nuestro tiempo, es decir, en donde estemos como agradecidos con los nutrientes que nuestra época, nuestros contemporáneos, los que nos fueron precediendo en estos últimos decenios, pensemos, por ejemplo, siglo XX, desde las posguerras, etc., ¿no? O pensemos como un hito fundamental el Concilio Vaticano II, como eje, como catalizador de todo este proceso, todos estos elementos, todas estas experiencias, todas estas personas de algún modo han ido dejando y haciendo algo por lo que nosotros podemos llegarles a estar agradecidos justamente si sabemos capitalizar este momento y también hacerlo nuestro, en la medida de nuestras posibilidades. En ese sentido me parece que la gratitud es como una condición también como indispensable para la creatividad en todos los niveles, pero sobre todo para la creatividad teológica. Y hoy esta creatividad sobre todo expresada en ese desafío también de integración propositiva de la fe frente a los desafíos yo llamo cambio de época, pero el paradigma de la complejidad que se sigue exponenciando, y donde la fe tiene que ser presentada también en diálogo con todos estos nutrientes, todos estos desafíos actuales,
pero justamente también en fidelidad creativa a lo que hemos ido recibiendo, sobre todo de estos últimos decenios. Sí, ¿se me escucha bien ahí? Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Lo primero que tiene que ver con lo que vos decías de la cotidianeidad. Bueno, yo creo que ese es el desafío. O sea, la cuestión de lo cotidiano, hay un autor que vos conocés, que se llama Michel Desserteau, para el cual esta es la clave de la vida, o sea, la articulación de lo cotidiano. Cómo inventamos y reinventamos nuestra cotidianeidad. Y él describe cosas que son absolutamente simples, ¿no? Que van desde la comida hasta el encuentro con amigos. O sea, esas son claves. Esas son claves. Porque además quien vive la cotidianidad puede anclar en una sabiduría verdadera, sin pomposidad, sin exigencias. A mí me parece que eso es toda una cuestión. Nosotros estábamos acostumbrados, nadie es culpable de esto, porque además por detrás de esto uno no puede decir, estábamos acostumbrados como echándonos culpa. Los procesos históricos nos habían llevado a eso, a una cotidianeidad muy disgregada. La cotidianeidad de principios del siglo XX era la cotidianeidad de la casa, en donde la gente comía, muchas veces tenían el negocio al lado, tenían la quinta en el fondo, es verdad, eran espacios grandes, pero era una cotidianeidad en base a un montón de coordenadas que tenían cierta sencilla inmediatez. Y que eso permitía también la contemplación, porque que es un poco lo que le pasa a la vida de un monje, que uno la ve tan sencilla, tan rutinaria, tan cotidiana, tan marcada por hacer cosas durante toda la vida. Y bueno, cómo se convierte esa rítmica ordenada, circunscrita a espacios limitados en profundidad, ¿no? Y eso sí es un desafío al cual ahora hemos entrado, porque sí, salimos a hacer las compras, pero estamos básicamente metidos en nuestras casas y como máxima encerrados en nuestras ciudades, que están todas un poco amuralladas como los borgos medievales para evitar que entren los apestados de afuera y contagien a toda la ciudad. Entonces, hay un desafío a la cotidianeidad, que es hermosa, como pongo yo en el primer texto, pero de repente nos damos cuenta que no estábamos preparados para ella, porque nuestra casa, que en el caso de, como vos decías, los que podemos estar en un lugar más o menos confortable, se vuelve lugar de cobijo y de protección, de repente, para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, se vuelve un lugar de mucha hostilidad, donde nos sentimos amenazados, donde nos sentimos frenados en nuestra libertad. Entonces, sí, yo creo que además eso es un gran mensaje del Eclesiastés en el fondo, ¿no? Lo de vivir al día, para lo cual los pobres saben mucho, digamos. Es un momento donde esa sabiduría de los pobres tan cotidiana, porque no pueden viajar, porque no pueden moverse, porque viven de lo inmediato, Entonces, pero la experiencia de la sabiduría de lo cotidiano no es el resultado de una exigencia exterior. Tiene que haber, yo pongo en el primer texto, una decisión ética, un movimiento interior. Tiene que haber un movimiento interior, si no se vuelve lo que puede ser un camino de sabiduría, se vuelve una experiencia de frustración. Yo creo que cuando una persona logra mirarse a sí mismo, arraigar en sí mismo, ahí empiezan a surgir los espacios desde los cuales puede construir síntesis y respuestas. Yo estuve viendo en estos días un documental sobre, no sé si te acordás, la que fue la primera esposa de Daniel Barenboim, Jacqueline Dupré,
aquella notable violonchelista inglesa. Se conocieron muy jóvenes con Barenboim cuando ella tenía 22 años, y ella a los 28 le declaran una esclerosis múltiple, tiene que dejar de tocar el violonchelo y muere a los 42 años. Pero hasta los 28 años, esta mujer, bueno, basta con escucharla, ponía el arco en el violonchelo y era electrizante, o sea, era mucho más que una mujer que tenía técnica. Había inspiración, había magia, había los que le escuchaban decían, ella estaba en sí misma, o sea, podía tocar así porque estaba en sí misma. Pero era muy interesante, es muy interesante escucharla a ella, ya avanzada su esclerosis, cómo tuvo que reformular su vida, porque tuvo que dejar el teatro, dejar los viajes, no pudo seguir tocando, porque no tenía, tocaba, pero como puedo tocar yo el violonchelo, digamos, haciendo sonido. Y bueno, escucharla, ya con su enfermedad avanzada, ya casi poco tiempo antes de la muerte, es un canto a la vida, de cómo ella reescribió en medio de la adversidad. Ahora, cuando uno escucha a un personaje así, ¿no? Porque me parece que son útiles esos íconos existenciales, ¿no? Una persona llena de magia, además una mujer hermosa, llena de vida, genial, con el frenesí del aplauso. De repente, primero le recomendaron un año de descanso y después le dijeron que no iba. Y rápidamente termina en una silla de ruedas y muy impedida. Eso solo es posible si ella estaba muy, muy, muy conectada con sí misma, muy conectada con sí misma. Entonces, creo que todo lo que logremos en este momento tiene que también tener eso, conectarnos en lo profundo con nosotros, con los demás. Si no, vamos a hacer grandes descripciones del momento, pero nos va a costar mucho superarlo con la mirada. ¿Qué es lo que yo pongo ahí en estos personajes, ¿no? Por eso describo en el segundo texto, en el que te gustó más a vos, describo casi con lujo de detalles lo que ha sido el sitio de Constantinopla, ¿no? Es interesante en lo que estás diciendo ahora, José Carlos, ver cómo tal vez el desafío actual, más que centrarse inicialmente en una gran obra teológica, de algún modo objetiva, una suma o un icono como el de Rublev, el primer desafío consista en que nosotros mismos devengamos obra de arte, iconos, la misma subjetividad de la persona. A partir de la cotidianidad de la vida, con sus restricciones, pero con actitud contemplativa, con actitud abierta, en donde nos dejamos transformar también por la acción de Dios, por la acción del Espíritu en este momento. Y en este sentido, devengamos como monjes que habitan este mundo, desde la memoria de las experiencias vividas, desde el acceso que tenemos virtual a diferentes espacios, y también desde nuestra esperanza a futuro, porque las pandemias no son eternas, pero esta actitud como monástica que nos hace habitar el mundo como templo en la cotidianidad de la vida, ¿no? Y entonces ahí yo creo que se produce también como una mirada en donde todo de algún modo nos puede hablar de Dios, ¿no? Es decir, podemos mirar con esa unidad cada detalle, cada cosa. Y entonces el mundo ya no es esa enciclopedia borgiana en donde cada cosa es cada cosa, una especie de nominalismo, de positivismo, sino una profunda polifonía. Vos hablaste de esta figura de la música, una profunda armonía, una armonía inesperada de algún modo, pero sorprendente. Y eso yo creo que es la santidad, lo que llamamos santidad los cristianos de algún modo. José, te agradezco muchísimo este diálogo. La idea es que no pasemos de los 20 minutos y hemos pasado ya bastante. Bueno, gracias a vos. Puede haber otro diálogo a futuro, pero vale, cómo no. Poco y bueno, y que dé ganas de volverlo a escuchar, aunque hubo un momentito en que se te escuchó medio, no se te logra escuchar muy bien,
Ahora mejoró muy bien al final, pero te agradezco mucho esta disponibilidad para el diálogo, y seguramente podremos combinar en algún otro momento, con alguna otra excusa. Después del próximo texto de cuarentena. Te agradezco mucho, José. Hasta la Gracias a próxima. vos. Chau, hasta la próxima. Adiós.